Bueno, vamos a pasar ya con el primer vídeo, ¿no? Vamos a meternos un poco en harina con el tema de los datos estructurados. Vamos a empezar hablando de qué son los datos estructurados. Voy a intentar utilizar el lenguaje más coloquial posible y si algo de lo que digo no es lo más exacto, bueno, no me importa. Yo prefiero que la gente entienda lo que digo, ¿no? A no utilizar la palabra más correcta para cada cosa. Y más con esto que por lo menos a mí me parece bastante poco intuitivo, ¿vale? El tema de los datos estructurados. Pese a que debería serlo, vaya. Pero bueno, ¿qué son los datos estructurados? Bueno, pues los datos estructurados no son más que una idea de organizar la información. De decir, vamos a coger cualquier cosa que haya en nuestro mundo, ¿no? En nuestra realidad, y vamos a ser capaces, buscamos ser capaces de definirla de forma que una máquina pueda contextualizarla de la forma más inequívoca posible, ¿no? Que seamos lo más exactos definiendo algo. Como veis, va mucho con la idea del sentido de contextualizar la información, de darle a todo un sentido semántico, de hacer que Google, bueno, esto está aceptado, o los que vamos a ver están aceptados por el resto de buscadores, pero la idea es esa, que podamos contextualizarlo todo muy bien para que Google tenga muy claro qué es cada cosa, para que cuando Google busque Apple, piense en Apple manzana y no en Apple empresa, o cuando busque marca, no piense en el periódico y piense en el significado de marca, ¿no? Ese tipo de cosas que podrían causar confusión, pues al tenerlas expresadas de forma estructurada le estamos dejando muy claro al buscador a qué nos estamos refiriendo. También dónde puedo encontrar más información, etcétera. Al final lo que estamos haciendo es un croquis, un esquema al buscador con toda la información. Pues bien, ¿qué tipos de datos estructurados hay? ¿O qué tecnologías para escribir los datos estructurados hay? Bueno, tipos de datos estructurados, los más famosos son quizás Data Vocabulary, que yo lo veo poco, creo que diría que está en desuso. Microformats, que también funciona con etiquetas HTML y también está un poquito de bajón, la verdad. Y esquemas, que es por el que ha decidido apostar Google, y si Google apuesta por ese, pues el resto pues a piñón, ¿no? Está claro. Y bueno, esquema la verdad que a mí me gusta mucho, le he dado bastante caña a toda la guía que tiene de esquema, que la veremos más adelante. Y tiene bastantes etiquetas, creo que todavía está en proceso y necesita crecer todavía mucho, porque es bastante curioso que con esquema puedas definir lo que es un paciente de un hospital, pero no puedas definir, por ejemplo, lo que es un perro. Bueno, en fin, también como es una comunidad, esquema, open source, código libre, al final la gente va haciendo los códigos y luego lo engloban y determinan qué se acepta y qué no. Supongo que esto será como todo. ¿Quieres un enlace de la Wikipedia? Hazte editor de la Wikipedia y ponte a ti mismo los enlaces, ¿no? ¿Quieres tener datos estructurados sobre perros? Pues haz los datos estructurados sobre perros, mándaselos, hazlos lo suficientemente bien como para que los acepten y así los tendrás. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay muchísimos datos estructurados en esquema sobre médicos y sobre hospitales y historias así, que me parece bastante raro que estén ahí, y yo entiendo que eso es porque a alguien le interesaría particularmente posicionar por eso y diría, pues me como el curro de hacer esto y se lo envío a esta gente, y como va a estar súper bien, a todo el mundo contento, ellos ganan porque yo les he hecho este trabajo y yo gano porque soy el primero que lo tiene, ¿no? Bueno, después de este desvarío que he hecho, vamos a hablar un poco qué formas hay de implementar los datos estructurados. Hemos dicho, vamos a implementar los datos estructurados con esquema. Vamos a hacerlo con esquema y no con el resto, porque Google ha decidido hacerlo con esquema. ¿No podemos tener varios? Sí podemos tenerlo. ¿El problema cuál es? Es que no nos va a servir de nada, porque al final la información debes estructurarla una vez. Cuando ya la estructura y el buscador la entienda, ya para qué quieres volverla a estructurar, ¿no? No tiene mucho sentido. Y lo que sí puede pasar es que, como todas estas cosas, la idea debería ser que las automatizáramos, ¿no? Que nuestro tema, el objetivo ideal, tú escribirías algo y tu tema sabría, tu CMS sabría exactamente de qué estás hablando y te pondría las etiquetas perfectas y todo hecho, todos contentos y todos felices, ¿no? El problema está en que si estamos utilizando varios tipos de tecnologías, puede ser que no todos nos den la misma información, nos apunten a los mismos sitios, a los mismos enlaces y demás. Y al final Google vea eso y diga, bueno, me has estructurado la información de dos formas diferentes, ¿con cuál me quedo? Y lo que hace es que te da así como el golpe de remo, ¡pa! Y me ha pasado.
pero bueno. Bueno, la tecnología con las que podemos implementar el tema este de los datos estructurados. Bueno, hay las tres más famosas son microdata, que no microformats. Microformats es el equivalente a esquema, es una forma de estructurar la información, y microdata es exactamente el texto o el método con el que se implementan. Estarían microdata, que es el que utiliza la mayor parte de los temas, por ejemplo, Genesis, cuando implementa los datos estructurados, los implementa con microdata. RDF, que siempre me confundo y digo RFD, pero RDF, que es bastante similar a microdata, ¿vale? Y se usa bastante menos. Y JSON-LD, que es por el que apuesta Google, es el que más le gusta a él, no es el que más me gusta a mí. Y JSON-LD, la diferencia que tiene es que si bien los otros son etiquetas, etiquetas HTML, JSON-LD es un script. Es un trozo de código que tú pones, en teoría, en el header de tu web, aunque hay gente que le funciona poniéndolo en otros sitios y demás. Pero bueno, eso ya son pillerías, ¿vale? Google te dice que lo pongas en el header. Y ahí, digamos, tú puedes contextualizarlo todo. A Google le gusta JSON-LD porque es la forma más clara de organizar la información. Las etiquetas al final las tienes que ir poniendo donde está el texto al que se refieren, ¿no? Esas etiquetas. Y JSON-LD no, tú pones ahí un código en el header de la web, ya le estás dando la información estructurada y a él pues le gusta eso, está apostando por eso. Y además depende menos del tipo de tecnología que tú utilices y depende para nada del tema que estés utilizando, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las ventajas o los inconvenientes de estar utilizando microdata o JSON-LD? Pues a priori, si tú estás utilizando microdata, quiere decir que estás utilizando etiquetas HTML, con lo cual te estás ahorrando un script que podría estar ralentizando los tiempos de carga de tu web. Por otra parte, estás añadiendo más etiquetas HTML, con lo cual estás reduciendo la relación de HTML-texto, que no debería influir mucho porque tampoco es que vayas a meter muchísimas etiquetas, pero bueno, no podríamos decir tampoco que sea algo directamente positivo, ¿no? Por supuesto compensa tener los datos estructurados a cambio de aumentar un poquito la relación de las etiquetas, ¿no? De la densidad de las etiquetas que tenemos ahí. ¿Alguna cosilla más? Bueno, la microdata, como al final son etiquetas HTML, podemos crear un tema en WordPress, como veas el Genesis Framework, en el que nosotros implementamos en el código PHP y le decimos, cuando alguien ponga el título, aparte de ponerle tu tema, el H1, ponle H1 y el código relativo a los datos estructurados del H1, que sería, por ejemplo, headline, que significa título, o se utiliza como título en los datos estructurados. Eso está muy bien, pero también tiene el equivalente de que es menos versátil, ¿no? Si tu tema está poniendo esa información ahí, pues cuando hicieran el tema, lo que decidieran poner se quedó y punto. Y si está, está, y si no está, no está, ¿vale? Y la mayoría de los temas, ya os digo, están bastante mal en este sentido. JSON-LD, por el contrario, es súper fácil de hacer. Yo el ejemplo que os voy a dar, os lo voy a dar con JSON-LD, porque es la única forma que yo tengo de asegurarme de que todos vosotros lo podéis utilizar. También porque, de nuevo, yo creo que lo estáis viendo en la pantalla, ¿no? A ver, porque tengo un poco lío de pantalla. Pues estoy con 3 pantallas para grabar el vídeo. Me voy a volver un poco loco. JSON-LD, recommended, ¿no? Recomendado, está claro, ¿no? No hace falta decir cuál le gusta a Google, ¿verdad? A mí me gusta mucho más microdata. Pero me gusta microdata cuando eres capaz de ponerlo tú. Si eres capaz tú de hacer un tema y editarte esos datos para que cuadren perfecto, prefiero a JSON-LD. Porque es más fácil atacar a las zonas concretas. Y esto me lleva a otra cosa. Problema de JSON-LD. Parte de los datos estructurados se refieren a datos estructurados no del contenido que tú tienes dentro de tu web, que es lo que luego asociarás como en parte rich snippet, otras partes no, pero bueno, en fin, hablaremos también del tema rich snippet. El tema es que si yo quiero poner los datos estructurados a las migas de pan, por ejemplo, con microdata, como son etiquetas, son muy fáciles de poner. Tú, por ejemplo, en Genesis le dices quiero insertar las migas de pan, se lo pones y cuando él te pone las migas de pan, te está escribiendo también los datos estructurados relativos a las migas de pan y punto. Si tienes que poner los datos estructurados relativos a las migas de pan con JSON-LD,
ya no es lo mismo, ¿no? O si tienes que poner los datos estructurados a una imagen que aparece en vete a saber dónde, o a un vídeo que aparece vete a saber dónde, pues ya la cosa se va complicando un poco más con JSON-LD. JSON-LD, de cualquier forma, es la forma en la que los plugins os implementan datos estructurados a vosotros en la web. A vosotros, a mí y a todo el mundo, vaya. ¿Por qué? Porque al final la interacción plugin-tema siempre es complicada, ¿no? Porque hay muchos temas y hay muchos plugins, y si JSON-LD funciona, pues tira para adelante, ¿no? Por aquí, poco más. Bueno, ya he dicho qué tipos de datos estructurados me gustan a mí. Vamos a hablar un poquito ahora de la pantalla esta que os tengo aquí. Vale, esto me parece importante porque es un poco lo que Google dice de cómo debieran utilizarse los datos estructurados. Y quiero mostraros esto porque hay siempre mucha duda de indexo tal o no indexo cual, hago tal cosa, hago cual cosa. Bueno, pues yo creo que al final lo que más sentido tiene, por lo menos si no te la quieres jugar, es hacer lo que te dice Google, ¿no? Luego ya, evidentemente, Google no te va a decir todo lo que quiere, ni, ni todo lo que funciona realmente, ni bueno, eso ya es otro tema, ¿vale? Bueno, esto es... aquí se accede, o yo por lo menos accedo desde Search Console normalmente, y es, digamos, como la guía que Google te da para que implementes los datos estructurados y los rich snippets, y etc, y etc. La verdad es que esto me parece la cosa menos intuitiva del mundo. Tardo muchísimo en encontrar información aquí, por eso ya lo tengo abierto, si no os lo hubiese mostrado. Pero vaya, si os metéis en Google Search Console y le dais a datos estructurados, os dirán, pero todavía no tienes datos estructurados, ponlo, mira, te enseño cómo. Y vendréis a esta página de aquí. Bueno, de hecho vendréis probablemente a Data Types. Bueno, aquí te dice básicamente que a Google le mola JSON-LD, por el motivo que sea, porque ellos han dicho que les funcionará mejor o tendrán menos problemas para leerlo. Y aquí nos dice algunos requisitos o ideas sobre cómo implementar los datos estructurados. Bueno, te dice, publica el marcado en tu página oficial. Me faltaría más, ¿no? Si lo estoy haciendo, pues será para meterlo en la web, no lo voy a hacer para guardármelo en el bolsillo. Te dice también, utiliza el tipo más específico que puedas. Y esto es un tema. Si tú dices, yo me compro Genesis Framework, yo lo tengo y me gusta mucho, estoy muy contento, porque quiero tener datos estructurados. Muy bien, pero ¿qué pasa? Que Genesis Framework lo compras tú, lo compra aquel, y cada uno lo usa para una cosa diferente. Entonces la gente de Genesis no puede hacer un tema que tenga unos datos estructurados muy, muy concretos. Porque entonces solo le valdría a un tío, ¿no? Tienen que hacer algo que valga para todo el mundo. Y para que valga para todo el mundo, tienen que utilizar etiquetas de datos estructurados muy poco precisas. Concretamente, utilizan una que se llama Creative Work. Ya lo veremos más adelante y hablaremos sobre esto, pero los datos estructurados van de más a menos. Empiezan diciendo, vamos a definir algo, ¿no? ¿Qué es la idea de los datos estructurados? Definamos eso. Y dicen, ¿qué es esto? Pues esto es una cosa. Y ahora, ¿qué tipo de cosa es? Pues es un trabajo creativo. Y ahora, ¿qué tipo de trabajo creativo es? Pues es un blog o es una web. Y ahora, esta URL en concreto, ¿qué es? Pues es un blog posting, ¿no? Que es la etiqueta que tiene, por ejemplo, Schema. Bueno, claro, cuando los de Genesis hacen un tema, si tú puedes que quieras el tema para hacerte un blog, pero puede que lo quieras para hacerte una web, con lo cual ellos ya no pueden hilar tan fino, ¿no? Aunque quieran, porque entonces no le van a vender el tema a nadie. Y eso es un problema porque, como veis, aquí Google te está diciendo, oye, te voy a valorar que me pongas los datos estructurados más concretos que puedas, ¿vale? Por eso ya veréis que cada vez estoy más en desacuerdo con utilizar temas que vengan con los datos estructurados implementados, precisamente por esto, y porque si el tema ya viene con los datos estructurados puestos, ahora cómo los pongo yo, porque si los vuelvo a poner yo por encima de estos, los estoy superponiendo, estoy creando más etiquetas de la cuenta. En fin, estas cosas dan muchos problemas, ¿vale? No es que me esté metiendo con Genesis, ¿vale? Que para alguien que no quiera comerse la cabeza con el tema de datos estructurados, ya va de sobra. Genesis ya lo hace muy bien y solo teniendo eso ya vas a estar mejor que, yo qué sé, el 90% de los web, ¿vale? El tema no va ahí. Bueno, seguimos, que me caliento. Bueno, marca todas las páginas relevantes. Bueno,
bueno, también volvemos a lo mismo, no voy a estar poniendo el código para luego no usarlo. Pues sí, pero yo creo que aquí cuando habla esto, cuando dice esto, se refiere también a cosas como con Schema tú puedes marcar páginas como esta es la página de acerca de la web, esta es la página principal, esta es la página de contactos, que son, por lo menos en la web que yo he mirado, hay pocas webs que implementen esos datos estructurados en esa pues se me ha ido es que hay pocas webs que tengan implementado ese tipo de datos estructurados concretamente. Y aquí Google te está diciendo, hazlo. Además aquí Google te dice, utiliza un marcado de datos que sea equivalente para AMP. Hay varios tipos de información que tú puedes meter dentro de tu código JSON-LD, pongámosle. Por ejemplo, si yo quiero poner una imagen, yo puedo poner simplemente, puedo decirle, esto es una imagen, y le pongo la URL de la imagen. Pero si yo quiero que ese código sea además equivalente o me sirva a mí para trabajar las páginas AMP, tendré que meterle algunos valores más, como por ejemplo, para que AMP funcione bien, tienes que darle de antemano los tamaños que van a tener las imágenes. Y aquí os hago una puntualización. Si queréis tener rich snippets dentro de vuestras páginas AMP, poned imágenes destacadas que tengan por lo menos 696 píxeles de ancho, porque es la exigencia que tiene Google para mostrarlo aquí. Y ya lo veremos después en la herramienta de datos estructurados. Si tus imágenes tienen un ancho que sea menor que ese, estoy casi seguro de que es ese el número, ¿vale? Os va a dar una advertencia, ¿no? Y básicamente no os va a poner esos datos estructurados ahí. Bueno, tercera cosa que nos dice aquí. No lo bloquees con el robot, ¿no? Y bueno, pues volvemos a lo mismo. Me como los datos estructurados, me pego una hora metiendo datos estructurados a esta URL y te la voy a bloquear con robot. Pues tampoco es un poco de cajón, ¿no? Pero bueno, sí, por lo menos ya sabéis, si vais a bloquear algo con robots, pues no os comáis el curro de hacerle datos estructurados, ¿no? Que está feo. Dedicar ese tiempo, yo que sé, a ver la tele o algo. ¿Cuánto tiempo sin ver la tele? Bueno, eso es otra historia. Y por aquí, bueno, también os dice que cómo podéis marcar varias entidades dentro de una misma URL. Por ejemplo, está muy bien para una página que tenga categorías, ¿vale? Porque al final en cada categoría cada enlace al post en concreto puede considerarlo como un ítem, ¿vale? Como un algo dentro de esos datos estructurados. Y aquí te dice, bueno, que los pongas todos, lo cual es un poco complicado, por ejemplo, de hacer con JSON-LD. Sin embargo, temas como Divi te lo hace automáticamente. Y te lo hace con microformats. Y luego tú pones datos estructurados con Schema porque Google los quiere con Schema. Y ya tienes los datos estructurados duplicados y muy seguramente no coincidiendo. Y entonces estás así, ¡pa! Y también me ha pasado. Bueno, y lo último que quería comentar es aquí, marcado de imágenes. Lo que os decía antes, de poner el ancho a las imágenes y marcarlas. Pero aquí Google os dice también, las imágenes deberían ser crawleables e indexables. Yo no termino de entender del todo lo que quiere decir con esto. Pero entiendo que a lo que se refiere es que pongas tus archivos multimedia en index. Todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, está poniendo los archivos multimedia en no index, porque la mayoría de las veces además se los has copiado al vecino, etc. No te va a posicionar, que es mentira, pues yo posiciono imágenes y no me va tan mal y la mayoría son copiadas de la Wikipedia, ¿sabes? Pero bueno, ese ya es otro tema. Y me traen tráfico. Y bueno, esa es otra historia. Que yo entiendo que lo que te está diciendo aquí Google es, ¿quieres que use tus imágenes? Pues pónmelas en index, ¿vale? Lo digo por eso, porque a lo mejor esto nos puede ayudar a tomar la decisión de indexo tal cosa o no la indexo, ¿no? Con las mismas que pone aquí, perdón, ya os digo que la gente no suele indexar y no sabría deciros si hace falta, si no o si qué. No suele indexar páginas como acerca del autor, acerca de la web, acerca del no sé qué, acerca de no sé cuánto. Y no las indexan porque
nadie quiere ver eso. Como los usuarios no van buscando eso, y seguramente también hayas hecho 30 blogs y tengas la misma información en 30 blogs y no quieres que compitan entre sí, pues no lo indexas, ¿no? Y además lo mismo, hasta si te da por ahí, pues lo bloqueas con el robot para evitar que Google pase por ahí con más... Bueno, en fin, ya sabéis, estas cosas que se hacen. El tema está en que al final tú dentro de los datos estructurados, y esto la mayor parte de los temas no lo hacen, pero haciendo vosotros los datos estructurados personalmente, y luego entraremos en cómo se hacen, podéis hacer, de hecho vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Vamos a buscar, por ejemplo, yo qué sé, en Microsoft, a ver qué tal está. Vamos, amigos, tú puedes. Veis, este tipo de cosas. Bueno, aquí aparte me tarda en cargar 3000 años porque tengo un montón de add-ons ahí de mierda. Pero este tipo de cosas de aquí. Este tipo de enlaces dentro de la estructura esta, que podríamos considerarlo ya rich snippet, ¿verdad? Aquí nos faltaría, por ejemplo, el típico cuadro de búsqueda y tal. Pero bueno, este tipo de cosas, si nosotros creamos las páginas con los datos estructurados, tipo, esto es una página de acerca de, esto es una página de contacto, pues a lo mejor será más probable que Google se decida a mostrar esas páginas aquí, en lugar de lo que pasa muchas veces, que es que acaba mostrando lo que le da la gana, si le da la gana. Bueno, al final Google siempre hace eso, pero vaya, ya sabéis. De hecho, esta parte de aquí, esto que veis aquí, nos sirve también ya como ejemplo, también se puede hacer en cierto modo, se influye con los datos estructurados, ¿vale? De nuevo, esto lo vamos a cerrar. Eso es algo que os quiero enseñar luego, así que no me cotilléis las cosas todavía. Bueno, por mostraros un poquito más la página, y vamos a ir cerrando ya este vídeo. No quiero que se me alarguen mucho los vídeos, pero la verdad es que no tengo tampoco una guía de lo que os voy a contar, ni siquiera yo lo sé. De hecho, veis lo que os decía antes del cuadrito ese de ahí. Google os lo expresa aquí, o me estoy equivocando yo, que también puede ser, ¿no? Porque esto parece más tema de breadcrumbs. Y bueno, aquí ya de primeras, vale, os voy a poner algún ejemplo de los que vienen aquí, de datos estructurados de Google con JSON-LD. Este sería el formato que tienen, ¿no? El contexto, le estás diciendo vamos a hacer datos estructurados en esquema, le vamos a decir lo que te estoy contando es una web, el nombre de la web es este es el título alternativo, ¿no? El nombre alternativo de la web, y esta es la URL de la web. Sería un dato estructurado muy básico. Esta es la herramienta, de hecho, de prueba de datos estructurados, que también utilizaremos más adelante, y esta sería la salida que tenéis ahí. Si creéis que tenéis datos estructurados o no lo sabéis, podéis simplemente veniros aquí, meter la URL, darle, la procesáis y os dirá, pues tenéis tantos problemas o no tenéis problemas, está todo muy bien, está todo muy mal, tenéis los datos estructurados duplicados, como me pasa en muchas de mis webs, por culpa de Divi. Y eso, poco más. Aquí lo típico, todo el mundo tiene las recetas, que es lo que le gusta a todo el mundo, lo que se está poniendo de moda, hacerle datos estructurados a las recetas, ¿no? Aquí Google te dice cómo, y la gente además pone los datos estructurados, y normalmente solo ponen los datos estructurados relativos a los rich snippets. Y aclaremos, que tú pongas datos estructurados relativos a los rich snippets me parece muy bien, porque si consigues tener esos rich snippets, probablemente consigas más clics, aumente el CTR que tengas, y luego además tienes una buena experiencia de usuario dentro de la web, conseguirás, en base a que no tienes rebote y que la gente no se sale de tu web para meterse la de tu competencia, están ahí el tiempo que Google relaciona que es correcto relativo a la cantidad de contenido que tú tienes, etc, 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 etc. Al final, indirectamente acabas posicionando solo con esa tontería. Pero de nuevo, bueno, vamos a poner aquí un ejemplo. Qué feo esos ejemplos. Venga, ponemos este, a ver qué tal está. Pero de nuevo, que tú tengas, bueno, esto ya veis, aquí ya hay más chicha, ¿verdad? Que tú tengas los datos estructurados de los rich snippets no quiere decir que esos sean los únicos. Y al final los datos estructurados no solo están para que tú le enseñes a Google, le digas a Google, ponme rich snippet. Los datos estructurados están para que tú le contextualices la información a Google. Va un poco más allá del hecho en sí de que sean, pues eso, información para que te salga un gráfico tipo este. ¿Vale? Cuando veáis esto de aquí,
Si veis esto de obtener vista previa, es que estáis haciendo las cosas bien. Y aquí tarda y veis, aquí tenéis esto. Y de hecho esto, por ejemplo, son Rich Snippets en versión no AMP. Y estos son Rich Snippets en versión AMP. Y lo que os decía antes aquí de... no creo que lo podamos ver. Bueno, si no lo vemos después, que no hay problema. Os iba a enseñar lo de las imágenes que le establece los tamaños por defecto antes. Pero puede que incluso haya metido una URL, ¿vale? Porque aquí hay muchas formas de hacer las cosas y lo veremos más adelante. Voy a hacer un pequeño repasín para ver que no se me ha olvidado nada de lo que os quería contar ahora. Y ya está, eso, os repito, bueno, eso también lo vemos después, no me estoy colando. Os repito, a mí los datos estructurados que más me gustan son los de microdata, basados en esquema. Me parece que esquema tiene que seguir evolucionando todavía bastante, pero deberíamos empezar a sacarle el partido que tiene ya. Y no sé, me encantaría, la verdad, si alguno de vosotros sabe hacer temas de WordPress y ha hecho ya unos cuantos temas de WordPress y el tío es un hacha y quiere ponerse conmigo ahí mano a mano haciendo un tema que te deje elegir los datos estructurados que quieres poner y dónde y cómo y tal y cual, de verdad que me encantaría ponerme a hacer eso. Tengo ya mucho curro, pero me encantaría porque es que lo que hay es me parece muy pobre, no malo, pero pobre, por generalista, no por otra cosa. No porque la gente de Genesis, por ejemplo, no se le ocurre, sino porque, claro, tienen que hacer algo que le valga a mucha gente. Como no puede ser específico, pues ya ahí la has cagado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que con esto, por este vídeo ya está bien. No sé ni lo que me durará el vídeo. Esperemos que no más de la cuenta. Bueno, os vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a hablar, sigo con mi chuletilla. Vamos a hablar de los datos estructurados que meten los plugins y quizá de alguna cosa más, ¿vale? En plan de los datos estructurados que meten los temas y tal y cual. Todavía nos queda para entrar en la chicha, pero espero que os esté quedando claro todo esto de los datos estructurados, de qué va, de qué no. De nuevo, si tenéis cualquier duda o lo que sea, todavía no tengo ni hecho el post dentro de Web de 10, ¿vale? Lo haré y ahí escribiré todo mucho más detallado y tal, porque es un poco complicado explicaros esto de forma así visual, pero también creo que es interesante y que sobre todo la mayoría de vosotros seguro sois muy vagos y no vais a leer el post. Entonces pues, os lo cuento en vídeo, además en estos ya hasta se me ve la cara, estoy profesionalizando el trabajo, ¿vale? He tardado 2 horas en configurar que se me vea la cara ahí debajo. Madre mía. Bueno, que me lío. Nos vemos en el siguiente vídeo, que va a estar interesante, ya veréis. No os lo perdáis, ¿vale?